Habla conmigo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 2, vamos a leer. Apocalipsis 2, vamos a leer a partir del versículo número 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el Señor me habló esta palabra, rompió todo el esquema que había en mi corazón. El ángel habla con el apóstol Juan en la isla de Patmos, le da un mensaje a la iglesia, y a la iglesia de Éfeso es una iglesia muy especial, porque si uno lee el versículo 1 o versículo 2 al versículo 3, la iglesia de Éfeso era una iglesia perfecta. Creo que todos iríamos a congregar a Éfeso. ¿Por qué? Porque tenía buenas obras. La iglesia de Éfeso trabajaba arduamente. La iglesia de Éfeso tenía paciencia. La iglesia de Éfeso no soportaba el mal. La iglesia de Éfeso tenía discernimiento de espíritu. La iglesia de Éfeso tenía sufrimiento. La iglesia de Éfeso tenía dedicación. La iglesia de Éfeso tenía fortaleza. Era una iglesia fuerte ante las circunstancias. Pero cuando llegamos al versículo 4 encontramos que el ángel le habla y le dice: han dejado el primer amor. Y cuando leo este pasaje me hago una pregunta: ¿cómo que han dejado el primer amor? Si aparentemente era una iglesia perfecta. A ver, quiero desmenuzar esta parte y que usted pueda entender a dónde vamos a ir guiando en esta noche por medio del Espíritu Santo. Mucho tiempo nosotros, porque como seres humanos tenemos el prejuicio en nuestra vida. ¿Quién no lo tiene? Todos tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos razonamiento. El ser humano tiene razonamiento, y a su razonamiento tiene sus prejuicios. ¿Y cuánto tiempo nosotros como iglesia, como hermanos, nos hemos prejuzgado de decir: el hermano dejó de orar, se terminó el primer amor? Y sin embargo la iglesia de Éfeso tenía oración, y aún así se le había terminado el primer amor. A veces nosotros prejuzgamos y decimos: el hermano no trabaja en la obra del Señor, se le terminó el primer amor. Quiero decirte algo: la iglesia de Éfeso tenía arduo trabajo y aún así perdió el primer amor. Pero el hermano se le terminó la paciencia. Decirle que está al lado, creo que te están hablando. No tiene paciencia el hermano, se le terminó el primer amor. Quiero decirte algo: la iglesia de Éfeso tenía paciencia y aún así había perdido el primer amor. También a veces decimos: hay gente que convive con el mal. La iglesia de Éfeso no compartía el mal. Dice el versículo número 2, no puede soportar a los malos, no compartía con las cosas malas.
pero aún así había perdido el primer amor. Ahora, discernimiento de espíritu. Dejó de sentir el espíritu nuestro hermano. Terminó el primer amor. Quiero decirte algo, la iglesia de Éfeso tenía discernimiento de espíritu porque a los falsos profetas apóstoles le habían sacado la careta y aún así habían perdido el primer amor. Pero el hermano no tiene dedicación a la obra. La iglesia de Éfeso tenía dedicación y aún así había perdido el primer amor. Ahora, usted me va a preguntar a mí, pero entonces ¿cómo es que me doy cuenta si tengo o no tengo el primer amor? ¿Sabe qué? Nos damos cuenta que hemos perdido el primer amor cuando nosotros podemos entender que podemos tener todas estas cualidades, pero aún así hay 3 puntos que nunca lo vamos a olvidar. ¿Quieres saber cuáles son esos 3 puntos? Amén. Primero, no olvidarse de dónde Dios te sacó. No olvidarse de dónde Dios te sacó. Ahora yo quiero que te recuerdes ahí en tu bancada. ¿A dónde estabas cuando el Señor salió a tu encuentro? ¿Alguien estaba en un hospital? Levante su mano. Cuando el Señor salió a su encuentro. ¿Alguien estaba en un momento de dolor? Cuando el Señor salió a su encuentro. Hay cristianos que tienen toda esta obra. Hay cristianos que oran, que ayunan, que cantan, que alaban, que vienen a la iglesia, que ofrendan, que diezman, pero aún así han perdido el primer amor. ¿Por qué? Porque se han olvidado de dónde Dios le ha sacado. ¿De dónde Dios te sacó? Quiero decirte algo, si la gracia de Dios no hubiera alcanzado, hoy capaz que no estaría en este lugar. En otras palabras, ni estarías con vida, pero estás aquí porque la gracia de Dios un día llegó a tu sufrimiento. ¿Y dónde estaba? Te levantó, te rescató, te restauró. Por eso es que estás aquí en esta noche. Todo lo que hagamos, si no tenemos el primer amor, caemos en una mera religión. Porque el religioso hace las cosas por costumbre. Más el que sabe de dónde Dios le sacó, el que tiene un corazón agradecido a Dios por su bondad, por su misericordia, alaba a Dios, porque sin Él no sería nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Es un problema para nosotros los que nacimos en cuna cristiana diferenciar de dónde Dios nos sacó. Es un problema. Porque decir, no, pues yo me crié en una iglesia. Yo nací en la escuela dominical, yo gateé estando en la escuela dominical. Aprendí a caminar prendiéndome los bancos de la iglesia. Entonces, ¿dónde Dios me sacó? Cuando yo le pregunté a Dios y entendí esta palabra, ¿de dónde tú me sacaste, Dios? Si nunca dejé la iglesia, si nunca me fui a malos caminos, si siempre estuve compartiendo con el pueblo del Señor, alabándole a Dios, de los 13 años estando en el grupo de alabanza. Entonces, ¿en qué momento yo puedo decir de ahí Dios me sacó? Y el Señor me llevó a una mañana de cena del Señor. Yo no era bautizado, pero como era parte del ministerio de alabanza tenía que estar. 15 años tenía. Y el Señor me hizo recordar que esa semana fue una de las semanas más difíciles. ¿Por qué? Porque me había rebelado contra mi papá y contra mi mamá. Yo le había dicho cosas que nunca debía haberlo dicho. Yo me había rebelado contra sus órdenes, me había rebelado, como decía Horacio, y me hizo recordar. Papá decía una cosa y había que hacer. Y me había rebelado contra su palabra, contra sus consejos. Me había rebelado contra la figura paternal, contra la figura sacerdotal de la casa. A pesar de que era mi pastor en la iglesia,
el Señor se da el encuentro. ¿En qué momento? ¿Te recuerdas? Si no te has recordado en todo este tiempo, has perdido el primer amor. Pero ¿qué dice el versículo 5? Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a esos caminos, vuelve a esos primeros días de cristiano. Recuerda dónde Dios te sacó, recuerda la enfermedad que Dios te sanó, recuerda de la miseria que estabas inundado cuando el Señor te rescató, pero ahora que tienes plata, que tienes un buen pasar, te olvidas del Señor, te olvidas de las cosas. Recuerda que Él te rescató de allá cuando no tenías nada, recuerda que Él te dio una identidad, recuerda que Él te hizo hijo, recuerda ese momento, y si recuerda ese momento, volverá al primer amor. ¿Cuándo dice la Biblia? Decirle que está a tu lado no es por nada, pero recordás cuando te convertiste. ¿Recordás cuando tuviste un encuentro con Dios? ¿Te recordás? Oh, lo triste que estaba y cómo cambió tu vida por completo. Lo triste que estaba y cómo Dios hizo un cambio en tu corazón. En la iglesia de Mirasol tengo un hermano que se llama José. Y me hizo recordar, hermano Aguilar, que estaba cantando con Horacio antes de comenzar la reunión, borracho y cantinero. Él llevó en una campaña que hicimos. Llegó una campaña con pantalones cortos, sin remera, bien ebrio, bien de esos borrachos de campaña. ¿Se recuerdan? Bueno, bien de esos borrachos de campaña. Bueno, él estaba ahí. Pero cuando hicimos el llamado, él se arrodilló en el frente de la plataforma y a los gritos decía: ¡Dios, perdóname! Nosotros decíamos: es fruto del alcohol. Pero al otro día vino bien pituco José. Vino bien bañadito, bien cambiadito. José no tenía en la casa ni siquiera dónde sentarse. Tenía los árboles que son cortados, los tacos. Tenía como silla en su casa. La mesa de él era una mesa que estaba sostenida por ladrillos. Y José así aceptó a Jesús en su corazón y así se afirmó. Y comenzó a ver, porque la sociedad le conocía a José como el borrachín del pueblo. Todo Mirasol le conocía a él como que él era el borracho del pueblo. Inclusive él trabajaba en las Marías. ¿Cuánto conocen las Marías? La empresa del Termo Antarahui. La empresa, los patrones, los dueños de las Marías le habían mandado a los mejores centros de rehabilitación de acá, del nordeste argentino, y nadie le había podido sacar el alcohol. Pero esa noche en la campaña, Dios restauró su vida. Y comenzaron a ver sus patrones, comenzaron a ver un cambio en él. Y él, cada vez que le daba la oportunidad, porque se bautizó y empezó a perseverar, y cada vez que le daba la oportunidad, cantaba borracho y cantinero, borracho y cantinero, borracho y cantinero. Cantaba el borracho y cantinero. Y un día llegó a la iglesia y pidió para cantar. Y pasó a cantar y se le iba a invitar al muchacho que está allá atrás, que venga a cantar conmigo. Y le hicimos pasar, nadie de la iglesia le conocía. Y él dice: este era mi cantinero, porque él me vendía el vino. Hasta el día de hoy, José predica el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque él no se olvida que cuando él estaba en lo más vil de este mundo, en lo más bajo, Jesús le perdonó. Ese es el cristiano que vive en el primer amor. No se olvida nunca de donde Dios le ha levantado. Aleluya. No te olvides nunca de donde Dios te ha sacado. Por más que lleve años de cristiano, me dice: pero yo prendo, yo diezmo y esto. Si te olvidaste de donde Dios te sacó, está frito, está fregado, hermano. Tenés que volver al primer amor. Y esta noche es la noche donde Dios te da esa oportunidad. Y a su nombre. Segunda señal de que dejaste el primer amor. Dejaste de buscar a Dios. ¿Y en qué sentido buscar a Dios? En la iglesia de Éfeso tenía oración. El orar es hablar con Dios. Buscar a Dios. A ver, nosotros cuando queremos algo de Dios le pedimos a Dios, por eso está la oración. Pero cuando le queremos conocer a Dios, ¿a dónde vamos? A su palabra. ¿Cuánto le quieren conocer a Dios? Es así.
Ahora la pregunta que quiero hacer, ¿cuál fue el versículo que te marcó cuando te convertiste? ¿Se acuerdan? Había una hermana de nosotros que cada vez que pasaba a agradecer después de convertirse al Señor, ella decía, yo cada vez que leo esta palabra, decía ella, viene a mi mente que el salmista David estaba escribiendo y me estaba viendo a mí. ¿Cuál era el salmo? Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas, enderezó mis pasos. Ella se veía en esa situación. ¿Qué palabra te marcó tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando no tenía tal vez un minuto en las 24 horas del día, pero en ese minuto abría tu vida y decía que Dios me quiere hablar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando esto era maná diario en tu casa, en tu cotidiano vivir? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando cada palabra que hay en la palabra marcaba tu corazón? ¿Te acuerdas cuando Filipenses 4:13 te animaba a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando no tenía salida en todos los problemas que tenía? Pero ahí aparecía Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Te acuerdas de eso? O ahora ya acudí a los videos de YouTube, a los videos de autoayuda que hay por ahí. Y ya no es necesario más ver la palabra, ya no es más necesario ver la Biblia como una salida, como una palabra de Dios. Aleluya. Siento presencia del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Te acuerdas cuando no sabía a quién hablarle y Jeremías te decía, clama a mí, yo te responderé? ¿Te acuerdas? Pero ahora acudía más de 1, 2, 3 amigos pidiendo consejos, pidiendo esto, pidiendo lo otro y no te vas al Señor. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, si te acuerdas de eso y lo perdiste, es tiempo en esta noche de volver al primer amor. Aleluya. Hemos recorrido bastante este tiempo. Y una de las cuestiones que me preguntaba el pastor, porque el pastor me pregunta a mí, Cristian, cuando vas por ahí, ¿qué ves? Le digo, pastores, yo veo cómo Dios está hablando en muchas formas, en muchas maneras, pero me preocupa de que las iglesias, hagan un balance general, han dejado de ver la Biblia como el maná diario. Han dejado de ver la palabra como la ayuda en los momentos difíciles. ¿Sabe qué? En la Biblia está todo lo necesario para que el hombre sea feliz. Todo lo necesario para que el hombre viva bien. Todo lo necesario para que el hombre sepa el propósito por el cual Dios le envió a esta tierra. Acá está la palabra. En la palabra dice, Dios vio que el hombre era bueno. Y a veces el sistema te quiere decir que tú eres malo. A veces el sistema te quiere decir que tú no sirves para nada. Y sin embargo la Biblia dice, Dios vio que el hombre era bueno. Eres bueno delante de los ojos de Dios. No hace falta que vaya un coaching y te diga, no, vamos, vale, tú puedes, tú eres bueno. No, la palabra dice, Dios te vio que era bueno. Eso recurrimos a la autoayuda para tener paz. Y la palabra de Dios nos dice, los pensamientos de Dios son de paz. Los pensamientos de Dios con el hombre son pensamientos de paz. Si querés tener paz, está la palabra. Si querés tener paz, conocer a Jesús por medio de la palabra. Jesús dijo, yo tengo una paz, y esa paz el mundo no te la puede dar. ¿Cuántos quieren esa paz? Si has perdido ese hambre de la palabra, este es el tiempo, esta es la hora de que Dios te dice, vuelve al primer amor, vuelve a los primeros pasos, vuelve al principio de tu vida ministerial, de tu vida espiritual, del llamado de Dios con tu vida, y Él te dará perdón. Has perdido el primer amor.
dado en esta noche. Ahora, se prepara la música. ¿Cuál fue la primera alabanza que te impactó en tu corazón? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue la primera canción que llegó a tu vida, a tu corazón, y mientras lavabas los platos no podías parar de tararear? Mientras sentaba al ladrillo ahí, los hermanos de zona albañiles, estabas ahí tarareando, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es un evento de música y canto, por eso el Señor me llevó a esto. ¿Te acuerdas cuando tarareaba esas alabanzas, esas canciones? Cuando venías a la iglesia, te llenaban de gozo, de alegría, te renovaban tu fuerza. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Hace cuánto que no sientes a Dios por medio de la alabanza? Dice que Él habita, su palabra dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Te acuerdas cuando fueron esas canciones que te marcaron, que te hacían llorar, que te hacían temblar, que te hacían ir a la presencia del Señor? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue la primera canción que entonaste cuando pasaste el Mar Rojo? ¿Te acuerdas? Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Te acuerdas cuál fue esa alabanza que diste a Dios después de pasar ese proceso que dijiste, yo de esta no salgo y Dios te sacó? ¿Te acuerdas cuál fue? Salabacana, alaba sombra, alaba tuya. ¿Te acuerdas? Cuando alababas a Dios y sentías la presencia de Dios por medio de esas alabanzas que estaban marcando tu vida espiritual. ¿Te acuerdas? Oh, Rabacana, alaba sombra, alaba tuya. Oh, aleluya. ¿Te acuerdas cuando ibas a la casa del Señor y alababas a Dios? Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Oh, ¿te acuerdas cuando llegaba a la casa del Señor y decía, vine a adorar tu nombre? Vine a adorar a Dios. Si te acuerdas, levanta tu mano. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Y vine a adorar tu nombre. Vine a adorar a... ¿Por qué le adoramos a Él? Dice así, Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Es esa la razón por la que digo que vine y vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Es esa la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios y a su nombre. Si ha venido a adorar a Dios, levante su mano al cielo. Te recuerdo de esto cuando esto te llenaba el corazón, ¿te acuerdas? Y ahora salí de la reunión y si tuvo fría la reunión, no tuvo fría la reunión, es que tu adoración a Dios ya dejó de fluir. Ese primer amor dejó de fluir. Pero esta es la noche de decir, yo te vine a adorar, yo te vine a adorar.
verdad. Pero me puede decir, yo trabajo en la obra, yo tengo discernimiento, el Espíritu me habla. Sí, pero si te olvidaste lo que te movió en el principio, te ha quedado sin el primer amor. Yo me recuerdo en el año 2022. Trabajaba en una empresa. Estaba como gerente de una empresa. Trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todo el día. De lunes a lunes. Era la orden de los dueños de la empresa. Y habían encontrado confianza en mi persona y bueno, me dejaron que guíe su empresa. No, yo no tenía tiempo para nada. Para nada, hermanos, para nada. Tenía mi comunión con Dios ahí en mi oficina, pero yo veía por ahí que mi familia no estaba teniendo esa vida de iglesia, de comunión. Y yo le oraba al Señor, y cada vez cuando uno persevera, las fuerzas de uno se aumentan, el ánimo. Parece que muchos dicen, no, pero yo me congrego en mi casa. No, pero la vida cristiana, la vida de hermanos, de abrazarse, de llorar juntos, de estar juntos en armonía, es una vida que te da ánimo. Y yo estaba en esa lucha diciendo, Señor, pero yo estoy acá, debo cumplir. Tu palabra dice que el que no trabaja, que no come, y yo estoy con ese principio. Señor, pero también siento que no estoy dando lo que tengo que dar. Me acuerdo una mañana, estaba cara atribulado, con muchas preguntas al Señor. Estaba pasando un momento, un invierno espiritual. Parecía que el cielo se cerró para mí, parecía que Dios ya no me hablaba, no me escuchaba. Y encima venían las condenas de los hombres, la voz de los hombres que me lastimaban, me herían. Y estaba en esa disputa, allí no sabía para dónde ir. Y me acuerdo que llego a la oficina, le digo a la chica que trabajaba en esa central, digo, no haga entrar nadie, yo voy a estar un rato, tengo unas cosas que hacer. Yo quería orar a Dios. Me senté ahí en mi sillón, en el sillón, y cuando me puse sobre la mesa del escritorio, escuché claritamente, no había ni un parlante sonando, no había nada, pero escuché esta alabanza. Repátelo a ver si vale esa nota. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, ese momento sentí, parece que si estaba en cero mi batería se fue a 1000 el porcentaje de batería. Nadie me ministró, nadie me puso las manos, nadie oró por mí. Fue una melodía, yo siempre digo, una melodía cantada por ángeles en ese momento de
y el enemigo venía atrás mío para